Ayer estuvimos contando la parte donde se presentaba y la parte donde le preguntaba el fiscal, ¿vale? Hoy vámonos ya a empezar con la parte de Carlos Dieguez, las preguntas que hace Carlos, que ataron los machos. Mientras me acabo el cigarrito, yo iría ya a buscar el refresco, iría a buscar las palomitas y todo eso, porque va a ser brutal este trocito. Vamos a intentar terminarla y leer también las preguntas de Marchello, pero si no nos da tiempo, la acabaremos mañana, ¿vale? O sea, que todos tranquilos. Porque al final, mientras que hablamos y no hablamos, pues la verdad es que la declaración que él dio fue bastante larga. ¿Por qué? Y lo repito, lo siento por los que estuvisteis, pero para los que no estuvisteis. Porque el marido de Brenda, aparte de ser una persona directamente dentro, no de la causa, pero sí del círculo familiar, porque es el marido de su hermana, es criminólogo. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto Carlos Dieguez como el fiscal no solo le preguntaban de una manera de lo que él vivió y él sabe de lo que ocurrió, de lo que vivió Brenda, de lo que vivió antes y después del asesinato de los chicos, sino que también le pregunta como criminólogo. Lo de ayer fue excelente. Pues lo de hoy, para que luego no digan que, porque ya a mí me habéis mandado un vídeo diciendo que andábamos diciendo que era lapidaria y es lapidaria. Porque claro, Carlos le va a preguntar con muchísima más, no con, vamos a decir no fuerza, porque no, pero no va a ser tan vehemente como fue ayer el trocito que comentamos que había preguntado el fiscal, ¿vale? Así que vais a ver cositas brutales. Si os pareció brutal el de ayer, lo debe ser muchísimo más. Esperad un momentito que os voy a poner aquí en el chat, porque si no nos veo. Como estoy, lo tengo apuntadito, me he hecho un documento yo, no es el de la causa, vuelvo a repetir, y lo dejo bien claro, oído a los frikituber. Yo me he hecho ¿me entendéis? ¿No? Porque está en audio y eso, en audio o en vídeo, no lo sé, me han dicho que grabada, ¿vale? Y no, no va a salir, o por lo menos no debería salir. Yo no la tengo, vuelvo a repetir, pero sí que he hablado largo y tendido con una persona que me lo ha explicado todo de pe a pa y de pa a pe. Y es lo que os voy a exponer. ¿Preparaos, chat? Mira, voy a ver un poquito. ¿Estáis preparados? Bueno. Ya vamos a empezar todo lo que leí hasta ahora, hasta que nos lo diga. Ahí. Y son las preguntas de Carlos Dieguez al marido de Brenda. Bueno, él se presenta, una presentación previa. Y antes de que el fiscal le dijera que el que solicitó que él declarara fue el doctor Carlos Dieguez. Entonces Carlos ya le dice que le puede hacer las preguntas que él estime necesarias. Lo primero que le pregunta es que si tenía conocimiento que el señor Omar era pastor. Y él dice que por lo que dijo él sí, que por sus dichos. Pero que no le consta que esté en ningún documento. Ya sabéis a lo que se refiere, ¿no? Sí, que por lo que él decía, pero no le consta que esté en ningún documento físico, ya entendéis, ¿no? Legal, ¿vale? También le pregunta que si sabías que este señor era periodista. Y él dijo que en algún momento, hace tiempo, él lo dijo, que había sido periodista, pero que nunca había visto ningún currículum, nada que acreditara que él lo fuera, ¿no? Yo creo que más o menos, yo aquí creo que lo que le ha hecho Carlos es hacerle unas ciertas preguntas para que se viera lo bien que miente el señor Omar Gallardo, pero eso es algo mío, ¿eh? Es una visión mía, ¿no?
Y ahora sí que le pregunta o apela a sus estudios de criminología, ¿no? Porque él es criminólogo, como os he dicho. Y le pregunta que por qué una persona joven con esos elementos atípicos pudieran o pudiesen haberlo matado, ¿no? La pregunta es como que si él considera que es indicativo de matar a unos jóvenes así, es normal, vamos, ¿no? Él le contesta, pues sí, que le parecía típico y que habiendo tantas formas de matar a una persona, utilizar, por ejemplo, una piedra es bastante raro y atípico. Hombre, esto podéis imaginar el por qué, ¿no? Y lo hemos hablado millones de veces en el canal. A ver, si ponemos la suposición de que hubieran sido unos fisuras que iban a robar a los chicos para luego vender lo que fuere y drogarse, esta gente cuando va a ciertos sitios va armada. Va armada. Ya no digo ni siquiera con una pistola, con punzones, con navajas, con lo que sea, porque entre ellos saben que son peligrosos. Entonces, ¿es muy atípico? Y él dice, sí, muy atípico. Y le pregunta también que si entiende que esto tiene alguna relación con un robo o no. Más que nada le expone que según él ve las características de la muerte, como él ve. Y dice, y él responde, según los indicios y lo que se ha hablado, no, para él no es un robo, dice. Para mí eso no tiene nada que ver con un robo, dice él. Eso sí, la primera hipótesis era que estaban en el lugar equivocado, pero en el sitio equivocado. Pero era, fue su primera hipótesis hasta que supo. Pero yo creo que eso nos pasó a todos. Ayer lo hablábamos, ¿no, chat? ¿Te recordáis que lo hablábamos? A ver, es que al principio, antes de saber lo que les había pasado, cómo habían fallecido los chicos y lo que poco que llevaban y todo el rollo, pues nos dimos cuenta que no era un robo, ¿eh? Y luego le pregunta, escuchad, porque aquí ya viene a ver, no la chicha, pero la primera salida de tono de Marchello, ¿vale? Que por qué dice él que era un robo, ¿no? Que por qué dice que no era un robo, le pregunta. Porque ellos tenían entendido que llevaban dinero encima, ¿no? Le pregunta a Marcelo. Y aquí Dieguez dice, porque en ese momento Marcelo le habla a Dieguez, que por qué dice que no es un robo si tenían dinero encima, ¿no? Y directamente ahí le increpa a Dieguez, Marcelo, ¿me entendéis, no? Le dice que ese dato no lo recuerda ahora, ¿vale? Y contestaba rápidamente Marcelo, ¿no? 7.000 pesos. Y dice, Dieguez dice, sí, 7.000 pesos. Parece ser que en ese momento Dieguez no se acordaba del dinero exacto que llevaban y porque realmente no lo llevaban encima. Recordar que lo llevaban era digital, no era dinero físico, ¿vale? Entonces, en esto dice, sí, 7.000 pesos, dice Marcelo, ¿eh? ¿Cómo que no tiene dinero? Sí, lo sabes, hay 7.000 pesos, así, en plan, ¿sabes cómo es él, no? Y los teléfonos y el morral, y le dice, ¿no? ¿Cómo que no es un robo? ¿Cómo? Y le increpa a Carlos, como diciendo, y si no te sabes la causa, ¿vale? Lo manda a que se la estudie. Ahí está el tejamaneje, ¿no? El primer tirón que tienen entre ellos, ¿vale? Luego ya directamente se encara contra el marido, y si tienes tantos conocimientos de criminología, como dices que no haya habido un robo, si les han robado los 7.000 pesos, que no es verdad, porque los 7.000 pesos no se los robaron. Recordad que están en la cartera digital.
los móviles y la mochila esta bueno, ya sabéis. Ahí es donde estuvo el primer tirón, ¿no? Y ahí ya salta Carlos, que tiene la palabra él, que le deje preguntar, el otro que si no conoce la causa, Carlos le dice que no le falta el respeto, que es un maleducado, ya sabéis cómo habla Carlos, y sobre todo cuando le hablan de cierta manera, y que él quiere seguir teniendo la palabra porque era él el que estaba preguntando, que se le dejaba, ¿no? Y que no le faltara el respeto. Así básicamente más o menos fue la conversación, ¿vale? Desubicado, le llamo desubicado, Carlos, ya sabéis cómo habla él, ¿no? Si lo conocéis, tampoco tiene muchas palabras raras, Carlos, y pues eso. Le faltó decirle cachivache, eso no se lo dijo delante de Darío Provisionato, y que se atenga a lo que dice, que no diga ciertas cosas, porque realmente al final no solo intentó transgiversar la cuestión, porque realmente los 7.000 pesos no se lo habían robado, porque estaban hablando de dinero, no se lo habían robado, recordad que estaba en la cartera digital, lo que sí se llevaron fueron los 2 móviles y la mochila que llevaba, bueno, la mochila, la mochilita esta chiquitita que llevaba Juli, iba a decir, madre mía, pobrecita mía, que llevaba Josué, y bueno, pues ahí se lió un poquito, que si no sabes la causa, bueno, ya sabéis cómo es, ¿vale? Entonces ahí le frenó, Carlos le frenó, ¿eh? Y ya continúan las preguntas. Esa fue la primera, ¿vale? Que os hagáis una idea. Claro, no solo fue a darle a Carlos, sino que le faltó al respeto a la persona que estaba ahí sentada. Dice, vaya mierda, poco más o menos le dice, vaya mierda de criminólogo que eres, si falta el dinero y tal y cual, ¿cómo que no le robaron? ¿Vale? Eso fue el tejemaneje que tuvieron en ese momento. Un poquito creo que fue, no sé, como que dilapidar o estallar o que, no sé llegar al ritmo de las preguntas que estaba haciendo de Carlos. Bueno, ahora ya seguimos con las preguntas, ¿vale? La siguiente que le preguntó, a ver, ¿dónde me he quedado? Que me he ido de línea de mis apuntes. Que según su conocimiento, presume entonces que no se trataba de un robo. Está claro, y él le contesta que sí, que de ningún robo, de ninguna manera. Él le contesta que no, que de ninguna manera. Eso no es un robo. Y él le dice, si vas un poquito más allá de las pruebas y de los indicios, o sea, se basa en los estudios también, aparte de eso, dice que obviamente no tiene sentido, ¿no? Lo que está diciendo, el robo. Y que él se está basando también, aparte de lo que conoce, en su experiencia o en sus estudios. Y que sí que tiene que tener claro es que no conoce el expediente, ¿vale? Y él le dice, no, para nada, ¿vale? Sigue haciéndole preguntas. Le pregunta que si puede entender, según sus conocimientos, qué podría llevar a hacer un crimen o que podría llegar a ser un crimen de odio o por odio, le pregunta, ¿no? ¿Vale? Recordar que ayer Darío le preguntó lo mismo y básicamente se habló de saña, de ira, ¿recordáis? Bueno, pues ahora se lo vuelvo a preguntar Carlos, que sí, él podía llegar a entender, según su punto de vista profesional, un crimen de odio o por odio. Y dice él, desde lo que yo creo, desde la posición y desde y de lo que él, lo poco que él tiene sin estar dentro de la causa, sí. Y que es pasional. Desde lo pasional, sí. Y dice, ya le sigue preguntando, que si conoce a Brian Gallardo, él dice que no lo conoce, ni por teléfono ni por nada. Le pregunta si conoce a Santiago Gallardo,
Y dice que sí, que Santiago es el hermano de Paloma, pero que no lo conoce, que no habló con él tampoco nunca, ni siquiera por teléfono. No tuvo contacto con él. ¿Eh? Entonces le dice, entonces no puede emitir ningún tipo de pensamiento, ni concepto, ni nada, ¿no? Y le dice él, no. Luego le pregunta que si conoce al señor Omar Gallardo. Y dice, lo conozco, pero solo de oídas. No hablé con él nunca, jamás tuve contacto. Pregunta por su esposa, a Omar Gallardo, perdón, Osvaldo. Perdón. Le pregunta si conoce a Osvaldo Gallardo, al hermano, que me he ido de línea. Y dice que sí que lo conoce por oídas, pero que no ha hablado nunca con él, ni tuvo contacto nunca con él. Vale, perdonar que me he ido. Luego le pregunta que si conoce a su pareja alguna vez, le hizo algún comentario sobre esa persona, ¿no? Le dice que no, ¿vale? Solo que era el hermano de Omar eh, y poco más de lo que vieron en las noticias, ¿vale? Y le pregunta, ¿usted vio las noticias? Y él dice que sí, que las vio. ¿Lo vio a él en persona? Y dice que en persona que no lo vio, que lo vio a través de las noticias. Y le pregunta, algo que imagino, podréis imaginar. Le pregunta, ¿y pudo ver algo en su rostro? ¿Le pudo ver algo? Y le dice, sí, me pareció que estaba lastimado. Creo que es en la declaración que hizo, en las noticias, en la televisión, dice que había tenido un problema con una señora o que se había golpeado con algo, pero que no lo tenía muy claro, que no se acordaba muy bien, pero que algo así sí que había contado y que tenía la cara dañada, que tenía daño, ¿no? Le pregunta si él en algún momento determinado había viajado a Buenos Aires, él dice que sí. Si en alguno de los viajes había estado con la familia Gallardo, o la conocía, él dijo que no, y dijo que no porque además él comenta que entonces no, cuando él estuvo en Buenos Aires, él no conocía todavía a Brenda, porque ni siquiera conocía a Brenda en ese momento, cuando él viajó en ese momento para allá. Ahora le pregunta que por qué medio se comunicaba con Omar, ¿no? Le dice por WhatsApp. ¿Y desde cuánto tiempo? Bueno, le pregunta por el teléfono, le pregunta si es el mismo abonado y todo el rollo, porque me imagino que le van a pedir data telefónica. De hecho, le van a pedir cosas, ¿vale? Y que él tiene que aportarlo, se lo va a tener que aportar directamente a Fiscalía. Por lo tanto, le pregunta lo del móvil, si ha cambiado de móvil, todo este rollo, ¿no? Es importante saberlo porque luego, pues, vamos a ver cómo quedan en que va a mandar a Fiscalía lo que queden. Ahora lo veréis, ¿vale? Eso lo veréis ahora. Bueno, habla de eso, las redes sociales. Y le pregunta que qué redes sociales tiene. Y dice que tiene Facebook y que tiene Instagram. Y que en cualquiera de esas redes sociales se comunicaba con Gallardo y dice que hace un tiempo atrás sí, un par de veces, que la verdad es que no le gusta mucho hablar por los chats de Facebook y de Instagram y que intenta hacerlo siempre por WhatsApp, ¿no? Ahora va la pregunta, por lo que le pregunta si viajó, si conoció y tal, porque le pregunta que si conoce a López Gonzalo Andrés. ¿Recordáis que López Gonzalo Andrés era el del teléfono clonado de Río Negro? ¿Mm? Ojo, lo recordáis, ¿no? Ahora voy a mirar el chat, ¿recordáis quién es este chico, no? El famoso chico que le encontraron el teléfono clonado de Josué, sí, ¿no? El que, ojo, y recordar que este chico, aunque está libre, sigue en la causa, ¿eh? Ojito, no nos olvidemos que este tío continúa en la causa y ahí está y que lo tenemos que tener ahí. Si lo recordáis que es importante. Bueno, pues se le llama López Gonzalo Andrés y le pregunta si lo conoce y él dice que no tiene idea de este chico, ¿vale? Sí, vale. Ahora os veo encima. Sí, vale.
Dicho esto, ¿dónde vamos a ver? Le dice, él le explica quién es también, y en cuanto dice lo del teléfono clonado, dice el marido que sí, ahora que lo menciona así, que se acuerda de quién es este hombre, ¿no? Le dice, de hecho le dice el de General Roca, ¿vale? ¿Lo conoce? Le pregunta. Y dice que no, que personalmente no, que por las noticias. Y se conoce, también le pregunta al padre de este chico y dice que no lo conoce. Le pregunta si practica algún tipo de religión y él dice que es católico, ¿vale? Y le dice que ni evangélico ni nada, ni cosa rara. Católico, pero que como todos, ¿no? Que no profesa mucho. Y le dice que entonces está dentro de las religiones convencionales y entonces le contesta que sí, ¿no? Y sigue. Le pregunta que si recuerda haber mantenido comunicaciones fluidas con Omar en octubre, noviembre, diciembre del 2024. Él dice que en 2024 que no, ¿vale? ¿Eh? En los meses previos al crimen. Y luego le dice, sí, de hecho, los chicos, cuando le preguntan y en los meses previos al crimen, dice, sí, el hecho fue que los chicos desaparecieron el 30 de enero, el sábado 1 los encontraron, los hallaron en el campito, como todos sabemos, y le dice que sí, anterior a eso, en los últimos meses, a partir de octubre, se comunicaba con Omar. Lo quería poner en un contexto cercano, a ver, cuando hablaba en contexto cercano a la muerte de los chicos, ¿vale? Y dice, si hago memoria, contesta él, en el 2024 vivían en tal sitio, no voy a decir dónde, me lo han explicado, pero no están donde estaban antes, básicamente, ¿no? Se fueron a vivir a otro sitio en octubre y que en ese momento creía que sí, ¿vale? Que habló algo, ¿no? Porque se acuerda que le mandó una foto de la madre de Omar, una de estas que estaba internada por mujer, ¿no? Que no recuerda bien, tampoco que tendría que mirar los chats de esa época que le está diciendo Carlos, para exactamente ubicar los contactos que tuvo. Que en octubre, en ese mes, sí que se lo recuerda porque es el mes que trabajó tantísimo. Ayer estuvimos hablando, recordáis que hacía de 12 a 14 horas y que ahí, que además donde él estaba trabajando, estaba en medio de la montaña, no tenía muy buena cobertura, con que en el mes de octubre le puede casi decir que no tuvo ningún contacto con él, pero que lo demás, pues, sí, tendría que mirar los chats, ¿no? Para recordar si había o no contacto y que lo que sí que recuerda exactamente es cuando le mandó la foto de la madre, ¿no? Y le dice que está bien y tal. Y luego van a quedar con otras cosas que ahora voy a comentaros, que salieron en la conversación, junto con eso, que le iba a mandar a fiscalía, que le dicen el fiscal que lo mande y Carlos está de acuerdo en ello. Todas estas cosas, tanto si habló en ese momento con él, o no habló con él, o cuando habló con él en esa época, como lo que vamos a ver ahora, que cuenta a fiscalía directamente a Darío, ¿no? Provisionato. A ver dónde me he quedado. Está bien, espero. A ver, que me voy haciendo rayitas. Dice, bueno, pues en noviembre del 25, a ver, en noviembre del 25 se compartió o conoce alguna información de una bibliografía. Esto es lo que también le está pidiendo. Escucha, dice que si en noviembre del 25 le pregunta, compartió algún tipo de bibliografía de la cual él es el autor, él, el marido de Brenda, que se la compartió con Omar, ¿no? Con el señor Gallar. Que dice que no lo recuerda, que me parece que no, pero que no lo recuerda bien, que tendría que mirar los chats, que eso es por lo que os digo que al final le va a mandar toda esa información directamente a Fiscalía Darío, que si no recuerda bien, no recuerda haber compartido la bibliografía, pero si fue el autor de alguna bibliografía, le pregunta a Carlos, él dice que sí.
que ha sido autor de alguna bibliografía. Y le pregunté de qué se trataba, ¿no? Y él le explica que escribió un manual cuando estaba estudiando la criminología y criminalística sobre las perspectivas de género y violencia de género. Qué casual, ¿verdad? Empezamos con los incubos y los sucubos y todo esto. Que después escribió otro manual sobre criminología mediática y después otro sobre que no lo terminó de escribir, parece ser, sobre autopsias psicológicas, ¿eh? Sobre investigaciones, sobre todo de suicidios, ¿vale? Le comento. Que si le preguntaba a Carlos que si puede nombrar el título o los subtítulos de esas bibliografías, que se lo recuerda, le dice que sí, que la primera es el estudio criminoconductual del hombre, que la segunda es el estudio de criminología mediática, y que luego hizo otro sobre que no terminó y que no le puso nombre, ¿vale? Y le hace otra pregunta. Que sin alguna de esas bibliografías o proyectos que tuviera o anteriores proyectos, habla de herramientas de manipulación o de defensa psicológica para protegerse de estrategias de otra persona. Y él dice que sí, pero que no era una bibliografía, que eran tips. Que él daba tips, ¿vale? Reconoce que es suyo y le dice que sí, que son tips. Y le pregunta que si lo compartió con Omar. Él dice que no lo recuerda. Ese manual lo escribió en 2021. Recuerda que se lo mandó a varias personas, pero no recuerda si entre esas personas estaba Omar, hablando de la violencia de género y de todo esto. Recuerda que en 2024 él estaba con otro tema, ¿vale? Sobre mayo, dice, y que tendría que fijarse en el chat. Y todos esos chats, lo que os he comentado, tanto el tema que os estoy diciendo yo, como las bibliografías, como el tema de los chats que se los iban a mandar a fiscalía, ¿no? Quedaron en eso. Y luego parece ser que él le escribió porque quería en YouTube hacer un programa con él o que le mandara alguna grabación o lo que sea sobre algún tipo, sobre este tema, ¿no? Sobre esa investigación que le estaba haciendo. En un momento determinado sí que le pidió, vía grabación o vía que estuviera él, que le ayudara en un programa con esos temas de esos tips, ¿vale? Que puede ser lo que le estaba preguntando en principio Carlos, pero bueno, eso está así. Que se los podría aportar, es lo que os estoy diciendo, que sí, que no hay ningún problema. Y le dice que lo mande a la fiscalía número 1 de Florencio Varela, le dará el número y tal, la secretaria, para que mande toda esa información, tanto del tema de los chats como de las bibliografías estas, a Florencio Varela, a la fiscalía, directamente al juez, y le dice que bien. Y le vuelve a repetir que le estaba haciendo el programa de streaming y bueno, pues eso, que le dijo que si podía de algún modo, pues eso, ayudarle en ese sentido. Bueno, ahora ve y le pregunta. Me abrí un poquitito chat. A ver. A ver, aquí. En algún momento, le pregunta Carlos al marido, que si en algún momento Omar le comentó que tenía alguna influencia o intervención en la policía. Le dice que sí. En esa época, en el 2024, le comentó él que la empresa estaba medio caída, sin rumbo, que necesitaba trabajo, y entonces él podía llegar a ver un anexo, y yo le dije que si existía alguna posibilidad de trabajar en Buenos Aires en lo judicial, como instructor o algo así, pues que encantado, ¿no?
O sea, porque le dijo que tenía. Ojo, ¿eh? No le dijo directamente Florencio Varela ni nada, nada. Dijo que bueno, que sí, que él tenía ahí cablecillos y que, oye, que a ver si podía ver y que él iría a trabajar en la justicia. Recordar que, aparte de hacer unas artes marciales, dos artes marciales muy importantes, de mucho peso, y que es criminólogo, pues ahí estaba la posibilidad de que con los enchufes de Omar entrara a trabajar en lo judicial en Buenos Aires. Bueno, y le dijo, y le pregunta, y él le refirió tener contactos en ese ámbito y le volvió a repetir que sí. En lo institucional y en la policía y le repitió que sí. En lo institucional y en la policía. Ojito, ¿eh? Mm. ¿Y qué le contó, no? Y le dijo que le hacía el mantenimiento de las computadoras, que les ayudaba, que les echaba una mano, eh, pero que todo estaba medio verde. Así que no le di más importancia y parece que no hablaron más del tema, pero que sí que se ofreció en ese momento con el tema de la policía, ¿no? La siguiente pregunta que le hace es si le consta eh, que Omar haya viajado o viajara al sur, ¿no? Donde está su pareja, bueno, o su hija. O sea, le estoy hablando de su pareja, pero la hija de Omar, extramatrimonial. Dice, no, no lo creo, o no que yo sepa, dice. ¿eh? No lo tiene claro. La única vez que parece que sí que tiene constancia es eso en 2013 y que después no le consta que haya estado con Brenda, básicamente, ¿no? Y luego le sigue preguntando que si desde que ocurrió el doble crimen, ¿eh? Em, la esposa de él, o sea, Brenda y la familia, y habla de la madre de Brenda, y bueno, que si sabe quién es, y le dice que claro que sí, que conoce a la madre, que conoce la familia de Brenda, ¿no? Y ojo lo que le pregunta aquí, porque eso me parece que lo hemos sufrido todos. ¿Mm? Luego os leo. ¿Has sufrido algún tipo de saqueo o intento de saqueo de las redes sociales, así a nivel remoto o a distancia? Él dice que sí, que tuvieron varios intentos en Facebook, que había IPs desconocidas, que había visto IPs hasta de Malasia, que Brenda también los había tenido, de 5 a 8 intentos de hackeo de cuentas. Creo que eso nos suena, ¿verdad? Todos. ¿Mm? Que hemos recibido alguno que otro. Los creadores de contenidos también. Le pregunta que si alguno de esos intentos, la de Buenos Aires, él le dice que no recuerda, pero que es importante que se sepa que el tema de cuando se trabaja hackeando, se trabaja con IPs de fuera. Que tú puedes estar aquí en España, puedes estar en Buenos Aires o puedes estar y estar trabajando con una IP, pues en este caso, como ha dicho, de Malasia, y no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Eh? Él dice que sí, ¿vale? Eh, Le pregunta si antes del crimen, Brenda le comentó algo sobre la relación de Paloma y Josué. Él dice que él no recuerda haber hablado de ese tema, ¿no? Em, Le pregunta también que se había hablado con su mujer sobre todo esto. Ella le dijo que tuvo, a ver, cómo lo explico? Para que no quede, a ver, cómo lo explico esto? Esta parte. Para que no se sienta mal, Chello. Le pregunta que si habló con Brenda sobre lo que había pasado. Primero le pregunta que si ya conocía la relación de Paloma y Josué antes de la muerte. Dijo que no sabía nada. Eh,
porque se enteraron después de lo que pasó, ¿eh? Después de la muerte de los chicos. Le pregunta si ha hablado con su esposa de lo que pasó, ¿vale? Con respecto al tema del asesinato, del crimen de los chicos. Y qué opinión tenía Brenda de eso, ¿vale? Él le contesta que sí que lo hablaron y, y que está dentro. A lo que se refiere Brenda, que es intrafamiliar, básicamente, ¿vale? Que está dentro del vínculo de ellos. Eso es lo que Brenda dice y cree. Y él se lo vuelve a repetir. Eso es lo que ella cree. Ella es de la opinión que es así. Es la opinión de ella. Se reitera en varias ocasiones diciendo que él opina como nosotros, que por acción o omisión hago pasar, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Que no quiero poco, ¿sabéis? Le vuelve a preguntar que qué opinión tiene Brenda de una persona. No, esta no es Brenda, esta es la de ella. No, perdón. Eso le pregunta a él. ¿Qué opinión tiene él de una persona que acaban de matar a sus hijos referentes a las declaraciones que hacen y que despidan al cuerpo donde lo despidieron y todo este rollo, ¿no? ¿Qué opinión tiene con respecto a eso? Le pregunta. Y él le dice que qué opinión va a tener, que no. Dice, no entiendo nada. Yo me pongo en su pellejo y estaría hecho polvo. Que él tiene hijos, sabemos que Brenda tiene hijos, que yo no quisiera ni siquiera entender lo que tiene que pasar en esas circunstancias, que no tendría, o que él entiende que no habría dimensión para tal dolor tan grande, ¿vale? Y ¿no? Con todo lo que se le vendría encima, por lo tanto no entiende ni los dichos, ni la forma, ni lo que hizo Mar, ¿vale? Que no entiende nada. Dice que o es sobrenatural, o es sobrehumano él, o le parece algo fuera de todo contexto y conocimiento, ¿vale? Y sí que incide en el tema del velatorio en la calle, ¿vale? Y es algo que es lo mismo que nosotros comentamos cuando lo vimos, ¿vale? Y entonces aquí se basa en la parte criminológica, ¿no? El velatorio en la calle es simbólico, ¿vale? Lo que dijimos nosotros también. Él se refiere a que según dentro de la criminología existe la demonología y el estudio de la parte de los demonios, ¿no? Y de los delitos mesiánicos. Y ya lo dije, que el tema, él habla de delitos mesiánicos en cada momento, en todo momento, cuando se refiere a lo que le pasó a los chicos y cuando se refiere a Omar, que tiene delirios mesiánicos, que es básicamente lo que cuando yo os hablé, recordáis, porque en terapéutica lo tratamos así, como la mente de Dios. Básicamente lo mismo, delirios mesiánicos, la mente de Dios, es la enfermedad, como nosotros llamamos, por lo menos aquí en España, ¿no? Pero sí, delitos mesiánicos. Y además, no lo hablaron dentro de la iglesia. Supuestamente él se refiere a la supuesta iglesia porque no sabe si es una iglesia o no, y también lo reitera, ¿no? Que eso está claro, el por qué, cuando nos basamos en la ciencia y en la criminología, ¿no? Porque dentro de las religiones, o muchas de las religiones, o en algunas de las religiones, sobre todo si son ultraortodoxas, dice lo que nosotros dijimos en su momento, que no eres digno de entrar a la iglesia, ¿vale? Por tu falta, por tu pecado o por lo que sea. Y se entiende eso.
las personas impuras no pueden entrar a la iglesia. Tal cual. Y hasta ahí, y hasta aquí, es las preguntas que le hizo Carlos a el marido de Brenda. ¿Cómo lo veis? Os leo un poquitito para descansar y ahora, a ver, sí que nos da tiempo a terminar hoy, sí. No sé qué os parecerá, y a mí que digan que esto no es lapidario, pues que venga Dios y lo vea. ¿Vosotros lo veis lo suficientemente lapidario? Porque yo sí, ¿eh? Yo sí. Tanto de una... Ay, espera, que estoy colocando bien. De una manera, visión criminalística y sobre la forma que él lo vivió, está dando a entender alto y claro, primero, que esto no es un crimen por robo, que aquí hay un crimen, como él llama, pasional, de odio, porque el odio también es una emoción, es una pasión. Por ejemplo, entre muchas otras cosas, Viviana, que se estaba leyendo en ese momento, es aplastante. Es aplastante. Y esa primera enganchada que ha tenido, recordar la primera enganchada que os he contado, porque ahora entraremos en la segunda enganchada, porque entra a matar. Ahora Marcelo entra a matar. Yo no sé si fue por el hecho de querer dejar a Carlos mal o por el hecho de querer romper de algún modo la línea que estaban llevando o que él pensaba, porque estaban empezando entonces, ojo, la declaración, pero es un poco patético, ¿no? Robo de dinero, no, que dinero no le robaron. En ningún momento le robaron dinero. ¿Qué me estás contando? ¿No te sabes la causa? No, perdón, no robaron dinero. Todos sabemos que el dinero era virtual y que el dinero sigue estando en el monedero virtual de Josué. Entonces, que sí, que les quitaron dos móviles patateros de los patateros y una mochilita, que ni siquiera podían vender los móviles, pues me parece que no va por ahí, ¿no? Totalmente. Os estoy leyendo ahora, si descansamos un poquito, y ahora seguimos. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Y esto hay que sumarle, recordar lo que dijo el excomisario, Ojito, cuando le dijo darle dinero para ir a ver a Brenda, de que quería hablar con el marido de Brenda, que hablara él con el marido de Brenda, que lo quería ahí meter en... Ojito, ¿eh?